Sed bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para compartir con todos vosotros una nueva entrega de la colección El Cuento Español del siglo XVIII. Hasta ahora llevamos 2 entregas subidas que sorprenden por la cantidad de enseñanzas y valores que las componen. Fijaros que en la primera entrega os compartí con vosotros 4 cuentos donde hablábamos de la generosidad. Después, en la segunda entrega, compartimos 2 cuentecitos, uno que hablaba del amor paterno-filial y el otro sobre la codicia. ¿Y hoy qué os traigo? Hoy os traigo 3 cuentos más. En este caso, un cuento de duración corta, otro de duración media y un cuento un poquitín más largo. Se titulan, el primero que voy a compartir es el de duración media y se titula Ovidá. Ya veréis que está cargado de enseñanzas. Después escucharéis el de corta duración titulado El juez prudente y acabaremos con el más largo de todos, que se titula Tarde llega el desengaño. Cada cual con sus características, y recordar que son cuentos que no tienen por qué ser españoles, sino que fueron publicados en revistas, en libros españoles allá por el siglo XVIII. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más os puedo decir? También recordaros que estamos subiendo muchos vídeos, estamos haciendo muchos directos. Quiero que busquéis la lista de reproducción del canal, donde ahí podréis seleccionar el vídeo, el cuento que más os guste y poder degustarlo. Yo sigo aquí con mi autocaravana, fijaros, ya me está por ahí entrando el rayito de sol porque está amaneciendo. Y ahora, antes de que empecéis a escuchar los cuentos, os voy a dejar una panorámica que acabo de grabar ahora, abriendo la puerta de la autocaravana para que veáis justamente el amanecer tan espectacular que he tenido. Así es que nos vamos viendo a lo largo de los cuentos y al final. Y, como siempre digo, disfrutar de esta primera panorámica y después de los cuentos. Y sin más dilación, comencemos. Fijaros, como decía, os abro mirar la puerta de la autocaravana y ahí tenéis el espectacular amanecer. Va por vosotros. Disfrutar de los cuentos. Ovidá, cuento del Oriente. Ovidá, hijo de Avensina, emprendió un viaje y se encaminó hacia la costa del Indostán. Gozaba de una salud robusta y vigorosa. Animábale el deseo y la esperanza. No se detenía sino de cuando en cuando para escuchar el canto de las aves, respirar un aire dulce y fresco y apagar su sed a la orilla de algún arroyuelo. A veces contemplaba las encinas, monarcas de las montañas. Otras respiraba el agradable olor del verano, hijo primogénito de la primavera. Veía todos sus sentidos deliciosamente acariciados y desterraba de su corazón toda inquietud. Continuó su camino hasta el punto de mediodía, y como el calor se aumentaba cada instante y enflaquecía sus fuerzas, miró alrededor de sí para ver si descubría alguna senda que poder seguir, sin que el calor le molestase. Reparó a su diestra un bosque, cuya hermosa sombra parecía que le convidaba a encaminar sus pasos hacia aquella parte. Entró en él y la frescura y verdor le ofrecieron 1000 caricias, a que no pudo resistirse. Sin embargo, no se olvidó de que había emprendido un viaje.
pero descubriendo una senda estrecha bordada de flores que al parecer llevaba la misma dirección que el camino real, resolvió seguirla y hermanar así el placer con la incomodidad, procurando lograr las recompensas de las diligencias sin experimentar demasiadas fatigas. Continuó pues caminando por algún tiempo con un calor que sólo le era menos sensible cuando se detenía a oír el canto de las aves, que huyendo del calor se acogían a la sombra, o cuando se divertía en coger algunas flores de que estaba sembrado un lado de la senda y de las frutas que le ofrecían al otro las ramas de los árboles. En fin, como la estrecha senda empezase a desviarse del camino real y a perderse por entre los árboles y matas llenas de frescura con las fuentes y cascadas que por allí corrían, se detuvo Obidá un instante. Examinó si habría peligro en apartarse del camino real, pero acordándose que el calor era todavía demasiado activo, resolvió continuar por la misma senda, pensando que no rodearía mucho y que volvería muy pronto a encontrar el camino. Redobló el paso para volver a ganar el tiempo perdido por los rodeos que había hecho. No obstante, la especie de inquietud en que estaba le hacía detener a cada nuevo objeto que se ofrecía a su vista y a gustar todos los diferentes placeres que se le presentaban y que sólo servían para distraerlo. Hacía hablar a los ecos, subía a los árboles en que podía descubrir bellas perspectivas, se detenía delante de las cascadas, se complacía en formar algún curso a los arroyuelos que corrían por entre los árboles. Trilló así un largo espacio de terreno haciendo 1000 rodeos. Las horas se le pasaban sin sentir en estos entretenimientos. Paróse, en fin, cuando el día estaba ya de caída, y levantándose de repente una recia tempestad, el peligro en que se hallaba le hizo conocer que el hombre se aleja muchas veces de la felicidad cuando no reflexiona sobre su placer actual. Se arrepintió de haberse entrado en el bosque, dejando el camino real. El cielo se oscureció más y más, y un trueno terrible le distrajo de su meditación. Resolvió hacer todo lo posible para salir del lugar en que se hallaba y volver a encontrar el camino real. Después de haberse postrado delante del autor de la naturaleza e implorando su auxilio, se adelantó desde luego con confianza, llevando la espada en la mano para ahuyentar las fieras del desierto amedrentadas por la tempestad. Oía a derecha e izquierda los alaridos lastimeros de la rabia y del temor. Hallábase en medio del horror de las tinieblas y de la soledad. Los vientos impetuosos bramaban en las selvas y los arroyos y las arramblas corrían con espantoso estruendo. Caminaba con pasos tímidos por la oscuridad y sintiéndose, en fin, rendido de la vida pasada. Ya estaba a punto de ceder a su horror cuando avistó una luz y, adelantándose hacia aquella parte por donde aparecía, descubrió el retiro de un ermitaño. Este buen anciano le recibió con ternura y le dio de comer. Concluida la comida: «¿Cómo has venido hasta aquí?», le dijo. «Hace cerca de 30 años que estoy en esta gruta y nadie ha venido a ella todavía». Obidá le refirió, sin encubrirle cosa alguna, todo lo que le había sucedido. «Hijo mío», le dice el ermitaño, «no olvides jamás los peligros que has corrido hoy por tu imprudencia. Acuérdate que la vida del hombre es el viaje de un día. En la mañana de la juventud nos levantamos llenos de vigor, nos animamos al trabajo por la esperanza y caminamos a pie firme por la senda de la sabiduría. Poco tiempo después se entibia nuestro celo, procuramos hacer fáciles nuestros deberes y llegar a nuestro fin por senderos agradables. El horror que al principio teníamos al delito se disminuye y nos exponemos temerariamente a acercarnos a lo que habíamos determinado alejar continuamente de nosotros. El corazón se debilita por grados y cesamos de vigilar sobre nuestros pasos. Echamos nuestras miradas sobre los jardines del deleite. Nos llegamos a ellos no sin escrúpulo, entramos temblando y siempre con la esperanza de pasar por ellos sin perder de vista la senda de la virtud que dejamos por un instante a nuestra derecha y en la cual nos proponemos volver a entrar. Pero a una tentación sucede otra.
Muy pronto nos disgustamos de la felicidad anexa a la inocencia y aliviamos nuestra inquietud con los deleites a que nos entregamos. Perdemos sensiblemente la memoria de nuestros primeros propósitos y nos olvidamos de lo que conviene a unos entes racionales. Nos arrojamos al tumulto de los negocios, nos rendimos a los placeres de los sentidos, paseamos de objetos en objetos nuestra inconstancia, hasta que en las tinieblas de la edad avanzada nos sorprenden y se apoderan de nosotros la incomodidad, la inquietud y la agonía. Entonces la reflexión nos llama a nosotros mismos, volvemos los ojos sobre nuestra vida pasada y este espectáculo nos causa horror, turbación y remordimiento. Nos apesadumbramos, pero a veces en vano, de haber dejado los senderos de la sabiduría. Felices aquellos, hijo mío, que aprendieren de tu ejemplo a no desesperar y que se acordaren que aunque el día se ha concluido y les falten las fuerzas, deben no obstante hacer el último esfuerzo. Que la reforma de las costumbres no es imposible, que siempre puede el hombre volver de sus extravíos y que el que implora los auxilios del cielo puede triunfar de las dificultades que parecen insuperables. Ve, hijo mío, a descansar, ponte bajo la protección del que lo conserva todo. Vuelve mañana a empezar tu camino y para lo futuro, hágate sabio la experiencia. El juez prudente. Cuento oriental. Un comerciante, a quien llamaban sus negocios a los países extranjeros, confió una bolsa de 1000 cequines a un dervish a quien miraba como amigo y le pidió se los guardase hasta su vuelta. Al cabo de un año vuelve el comerciante y pide su dinero, pero el falso dervish le negó haberlo recibido. Furioso aquel por esta perfidia, se dirigió al cadí, juez que entiende en las causas civiles. «Vuestra merced tiene más sencillez que prudencia», le dijo el juez, «pues ha tenido tanta confianza en un hombre cuya fidelidad no conocía. Será difícil obligar a este tramposo a que restituya un depósito que recibió sin testigos, pero yo veré lo que puedo hacer por vuestra merced. Vuelva vuestra merced a su casa y háblele amigablemente, sin decirle que yo estoy enterado del asunto, y venga vuestra merced mañana a la misma hora». El mercader obedeció, pero en lugar de sacar su dinero, no recibió más que injurias. Durante la disputa, llegó un esclavo del cadí con un recado para que el dervish fuese a casa de aquel. Fue en efecto y se le recibió en la más hermosa sala y se le trató con la consideración que se acostumbra con las personas de clase distinguida. El cadí le habla de diversos asuntos, entre los cuales elogia, según la ocasión, la sabiduría y prudencia del dervish. Y habiendo ganado su confianza con estos discursos lisonjeros, le dice: «Yo he llamado a vuestra merced para darle una prueba de mi confianza y de mi estimación. Un negocio de la mayor importancia me obliga a ausentarme por algunos meses. Yo no me fío de mis esclavos y quisiera poner mi tesoro en manos de un hombre que tiene como vuestra merced la mejor reputación. Si vuestra merced puede encargarse de él sin perjuicio de sus ocupaciones, le enviaré mañana en la noche mis alhajas más preciosas. Pero, como este asunto requiere un profundo silencio, mandaré a los esclavos de mi confianza que se los lleven como un regalo que le hago». En la cara del dervish se manifestó una sonrisa graciosa. Hace 1000 reverencias al cadí, le da gracias por su confianza, le jura con los términos más expresivos guardar el tesoro como las niñas de sus ojos y se retira tan contento como si ya hubiera engañado al juez. A la mañana siguiente vuelve el comerciante a casa del cadí y le informa de la obstinación del dervish. «Vuelva vuestra merced allá», le dijo el juez, «y si él persiste en su negativa, amenácele vuestra merced de que se quejará a mí, que me persuado no necesitará vuestra merced repetirle la amenaza». Inmediatamente corre el mercader a casa de su deudor, y no bien había pronunciado el nombre del cadí,
cuando el dervís, que temía perder el tesoro que se le había de confiar, le da su bolsa y le dice riéndose: «Amigo mío, ¿para qué se necesita recurrir al cadí? Su dinero de vuestra merced estaba seguro en mi poder. El negarlo no ha sido más que una chanza para ver cómo la llevaba vuestra merced». El mercader fue bastante prudente para no creer esta chanza y volvió a casa del cadí a darle gracias por el discreto arbitrio con que le había favorecido. Entretanto, se acerca la noche y el dervís se prepara a recibir el tesoro que se le había prometido. Pero se pasó toda sin que pareciesen los esclavos del cadí y fue para él de una duración inexplicable. Luego que amaneció, se presentó en casa del juez y le dijo: «Vengo a saber por qué no me habéis enviado vuestros esclavos». «Porque he sabido», le respondió el cadí, «por un comerciante, hombre de bien, que vuestra merced es un pérfido, a quien la justicia castigará como merece si tiene otra queja de la misma clase». El dervís hizo una reverencia y se fue sin responder, lleno de vergüenza. Queridos amigos, queridas amigas de Cuentos Inmortales TV, hemos acabado de escuchar los 2 primeros cuentos de esta entrega del cuento español del siglo XVIII. 2 cuentos con tinte oriental, recopilados en aquella época y publicados por los años 1700 en las revistas españolas. Pero escuchar, ¿qué os ha parecido? Decidme, contarme, ¿qué enseñanzas habéis sacado de estos 2 primeros cuentos? De Obidá, la enseñanza de una vida en un día, y del juez prudente. Pero además, ¿os ha gustado la panorámica que os he dejado del amanecer? Si es así, por favor, dejadme vuestro like. Vamos a ver si empiezan a subir los likes. Por ejemplo, si hay 1000 visualizaciones en el vídeo, en vez de haber pues 90, 100 likes, a ver si hay 200. Necesito vuestro apoyo, os pido eso. Y antes de iros, vamos a escuchar ya el último cuento que la verdad es un poco duro. Al final lo comentamos. El cuento se titula Tarde llega el desengaño. Sigamos. Tarde llega el desengaño. Concluido que hubo el señor cura, empezó el médico a referir uno de los sucesos más extraños y trágicos que se leen en las historias, acontecido en Gran Canaria, que dice mucho con el suceso singular que dejamos en referido en la tertulia pasada. Pues fue y dieron motivo a lo trágico de él unos celos mal fundados y unos falsos razonamientos de una perversa mujer, lo cual sucedió de la manera que diré. Volvía embarcado de Flandes para la imperial ciudad de Toledo un caballero natural de ella y de los más sobresalientes de aquel noble suelo, llamado Don Martín, cuyo apellido no se me viene al presente a la memoria. Naufragó la nave en que venía cerca de las Islas Canarias, pues dando en unos escollos se hizo pedazos. Pudo asirse de una tabla don Martín y salir a tierra con otro caballero que venía en la misma nave. Dieron 1000 gracias al cielo por el beneficio que les había hecho, y deseosos después de saber a qué tierra les había arrojado su desventura, se subieron a una eminencia para registrar desde allí el país, temerosos de haber dado en tierra de moros. Registraron desde aquella altura una gran campiña, muy amena y florida, y determinándose a bajar de ella y dirigirse a lo llano, a poco más de una legua descubrieron un grande y hermoso castillo y vieron delante de él andarse paseando un caballero, que en su talle y vestido con su buena presencia parecía serlo. Aparecía ser español en el traje, de que no se alegraron poco los mojados y hambrientos naufragantes, dando gracias a Dios los hubiese echado a tierra de cristianos. Fuéronse hacia el caballero, que se paró a esperarlos, quien con semblante severo y alegre los saludó cortésmente, diciéndoles:
No tengo necesidades, señores, de preguntaros qué ventura os ha traído aquí, que ya juzgo, en el modo que venís, a pie y mal enjutos, que habéis escapado de alguna malrotada nave que en la tempestad pasada se ha perdido, haciéndose pedazos en esas peñas. Y no ha sido pequeña merced del cielo en haber escapado con las vidas, que ya otros muchos han perecido sin haber podido tomar tierra. Así es, respondió don Martín después de haberle correspondido sus corteses salutaciones. Mas ahora os suplico, señor caballero, le dijo, que me digáis qué tierra es esta y si hallaremos cerca algún lugar donde poder repararnos del trabajo pasado y del que nos fatiga, que es no haber comido 2 días ha. Estáis, señores, respondió el caballero, en la Gran Canaria y en casa muy propia para que os reparéis de vuestros trabajos, porque me parecéis en la lengua españoles y tener yo gran parte de esta dichosa tierra, que es de lo que más me honro. Y así os suplico aceptéis mi casa, donde podréis descansar todo el tiempo que quisiereis, teniéndola por muy vuestra. Agradecieron al noble caballero, don Martín y su compañero, con corteses razones lo que les ofrecía, aceptando por la necesidad en que se hallaban el convite, y subiendo con ellos al castillo, que como hombre poderoso y rico tenía sus salas grandemente adornadas, fueron grandemente hospedados y socorridos de todo. Dispúsose luego la cena con abundancia y regalo, y entretanto quedaron los tres en conversación, contando don Martín su desgracia. Aderezada la cena y dispuestas las mesas, ya todos sentados, sacó el caballero una llave de la faltriquera y dándola a un criado, abrió con ella una pequeña puerta que había en la sala, por donde vieron salir una mujer que parecía tener hasta 26 años, hermosísima por extremo, mas tan flaca y sin color que parecía más muerta que viva. No traía sobre sí sino un saco de una jerga muy vasta, y éste le servía de toda ropa, ceñido con una soga. Los cabellos, que parecían hebras de oro, tendidos, y sobre ellos una toga de lino muy tosco. Traía en sus hermosas manos un casco de calavera. Salían destilando de sus ojos copiosísimas lágrimas, y al llegar cerca de la mesa, se entró debajo de ella. Al mismo tiempo que esta infeliz mujer salía por una parte, salía por otra una negra, tan tinta que el azabache era blanco en su comparación. Roma por extremo, la boca grandísima, el hocico y los labios gruesísimos, y, en fin, tan fea que parecía el mismo demonio. Venían delante de ella 2 doncellas con 2 candeleros de plata alumbrándola. Traía sobre sí muchísima riqueza, vestida de una tela de oro en campo azul, con multitud de diamantes y perlas. Al llegar cerca del señor del castillo, con alegre rostro, la tomó de la mano y la hizo sentar junto a sí, diciéndola: «Seáis bienvenida, señora mía». Empezaron a traer las viandas luego que la negra saludó a los huéspedes, que verdaderamente estaban pasmados de los 2 sucesos tan extraños. Y más cuando notaron que el caballero regalaba y acariciaba a su negra, dándola los mejores bocados de su plato, y a la desdichada belleza, que estaba debajo de la mesa, la echaba los huesos y mendrugos de pan que, como tan necesitada de sustento, los roía y comía. Acabada la cena, la negra se despidió de los caballeros huéspedes y de su amante, volviéndose con la misma solemnidad que había salido. Y saliendo debajo de la mesa la maltratada hermosura, un criado de los que asistían a servir la echó agua en el casco de calavera que traía en las manos, con que se volvió a su estrecho albergue y, cerrando el criado la puerta con llave, se la dio a su señor. Desocuparon las mesas y la sala a los criados, y viendo el caballero a sus huéspedes tan suspensos, sin atreverse a preguntar la causa de lo que habían visto, les dijo: «Si bien, buenos amigos, el trabajo pasado en el mar os necesita más de descanso y reposo que de oír sucesos, veos tan admirados de lo que en esta casa veis, que estoy seguro que no os pesará el oír el mío y la causa de los extremos que advertís, que sin duda los juzgaréis encantamientos». Don Martín le suplicó que se lo dijese, en cuyo supuesto el caballero se prometió referírselo.
Habéis de saber, amigos míos, que mi nombre es don Jaime de Aragón, cuya nobleza lo dice bastantemente mi apellido. Soy natural de Barcelona, en el Reino de Cataluña. Fui único de mi padre don Jaime de Aragón, que viéndome inclinado a las armas, me envió a Flandes a ejercitarme algunos años en ellas, en que me acontecieron casos extraños que, por no pedirlo el tiempo, omitiré por ahora y solo os referiré el suceso de esta vuestra admiración. Volví de Flandes a estos países, donde encontré a mi padre ya bastante anciano, pero rico como veis. Murió a pocos meses de haber yo llegado, en que quedé heredero de toda su riqueza y de este castillo en que estáis. Procuré tomar estado y un día alcancé a ver a Elena, que este es el nombre de aquella desventurada mujer que habéis visto comer los huesos y migajas de mi mesa. Enamoréme de ella por extremo, porque su hermosura era sin par. Informéme de su calidad y estado. Supe que era noble, mas tan pobre que aún para su medianía la faltaba. Era doncella y sus virtudes las mismas que puedo desear, pues el dote de la hermosura se allegaba al de honesta, recogida y bien entendida. No tenía padre, que había muerto un año había, y su madre era una honrada y santa señora. Caséme en fin con ella, quedando madre e hija tan agradecidas que siempre lo estaban repitiendo. Y yo, como más amante, me tuve el merecerla por el más dichoso de los hombres. Saqué a Elena de la mayor miseria a la mayor grandeza, como habéis visto en esta negra que ha estado a mi mesa esta noche, dando envidia a las más nobles damas de toda la Gran Canaria, en hermosura y riqueza y atavíos. Yo la quería con exceso y tan tiernamente que las horas sin ella juzgaba siglos y los años en su compañía instantes. ¡Ay de mí! ¿Y cómo me tendréis por loco viéndome recrear con el nombre de Elena y maltratarla, como esta noche habéis visto? Pues sabed que es Elena mi asombro, mi horror, mi aborrecimiento. Fue mujer Elena, y como mujer ocasionó sus desdichas y las mías. Murió su madre a los 6 años de casada Elena, y sentílo yo más que ella. Pluguiera al cielo que viviera, que quizá a su sombra fuera su hija la que debiera ser. Tenía Elena un primo hermano, mozo, galán y bien entendido, mas tan pobre que no tenía para sustentar el seguir sus estudios. Y yo, que todas las cosas de Elena las estimaba mías, para que pudiera conseguir los estudios, le traje a mi casa, comiendo y vistiendo y triunfando a costa mía. Y se lo daba yo con mucho gusto, porque le tenía en lugar de hijo. Y había 8 años que éramos casados, pareciéndome a mí que no había un día. Vivíamos en la ciudad, si bien los veranos nos veníamos a este castillo a recoger la hacienda del campo. Y aquel verano, que fue en que empezó mi desdicha, sucedió no estar Elena buena, y creyendo que fuesen achaques de preñada como yo lo deseaba, no la consentí venir aquí. Vine yo solo, y como el vivir sin ella era imposible, a los 8 días, aquejándome el deseo de verla, volví a la ciudad con el mayor contento que puede imaginarse. Llegué a sus brazos y fui recibido con el mismo. Con qué disimulación me recibió y acarició, pidiéndome que, si había de volver al castillo, no la dejase, que estando apartada de mí, no vivía. No tardó mucho en llamarme aparte esta negra que aquí habéis visto y me dijo: «Ya, señor, no fuera razón encubrirte la maldad que pasa, que fuera negarme la crianza que tus padres y tú hicisteis a los míos y a mí, y al pan que me habéis dado. Sabe Dios la pena que tengo en llegar a decirte esto, mas no es justo que pudiendo remediarlo, por callar yo, vivas tú engañado y sin honra. Y por no detenerme, que temo no será más mi vida de cuanto me vean hablar contigo, porque así me han amenazado. Mi señora y tu primo tratan en tu ofensa, y en faltando tú, en tu lugar ocupa su primo tu lecho. Yo lo había sospechado, y cuidadosa lo miré, y desde entonces lo sintieron y tomaron conmigo una ojeriza infernal. Ya te he avisado de la traición que te hacen, ahora pon en ello el remedio». 1000 veces quise sacar la lengua a la vil mensajera, y otras no dejar en la casa alma viviente. Mas
viendo que era espantar la caza si lo hacía, me reporté y, disimulando mi desventurada pena, traté otro día de que nos viésemos aquí. Y dando a entender que importaba estar aquí más despacio que otras veces, envié todo el menaje de casa y criados y después partí yo con Elena y su primo con suma cautela, disimulando que ya para mí es, aunque pudiera ser que no fuera, que, al honor de un marido, solo que él le sospeche basta, cuanto más sabiendo testigo de vista. Lo primero que hice, ciego de furiosa cólera, en llegando aquí, fue quemar vivo al traidor primo de Elena, reservando su cabeza para lo que habéis visto, que es el casco de su calavera que traía en las manos, para que le sirva de vaso en que beba los acíbares, como bebió en su boca las dulzuras. Luego, llamando a la negra que me había descubierto la traición, la di todas las joyas y galas de Elena delante de ella misma, y por darla más dolor, la dije que esta negra había de ser mi mujer, y como tal se sirviese y mandase de la hacienda criadas y criados. Queríase disculpar Elena, mas no se lo consentí. No la maté luego, porque una muerte breve es pequeño castigo para quien hizo maldad tanta contra un hombre que, sacándola de su miseria, la puso en la altura que os he contado. En fin, de la suerte que veis, ha 2 años que la tengo, no comiendo más de lo que hoy ha comido y bebido en la calavera, ni teniendo más que unas pajas para cama, ni aquel rincón donde está mayor que lo que cabe su cuerpo echado, que aun en pie no se puede poner. Su compañía es la calavera de su traidor primo, y así ha de estar hasta que muera, viendo cada día la negra que ella más aborrecía, adornada de sus galas, y en el lugar que ella perdió en mi mesa y a mi lado. Esto es lo que habéis visto y os tiene tan admirados. Consejo no os lo pido, que no le tengo de tomar aunque me le deis, y así podéis excusaros de ese trabajo, porque si me decís que es crueldad que viva muriendo, ya lo sé, y por eso lo hago. Por cuanto ahora idos a reposar sin decirme nada, porque de haber traído a la memoria estas cosas, estoy con tan mortal rabia que quisiera que fuera hoy el día en que supe mi agravio, para poder de nuevo ejecutar el castigo. Con esto se levantó de la silla, haciendo don Martín y su compañero lo mismo, y mandando a un criado los llevase donde tenían preparados sus lechos, y dándoles las buenas noches, se retiró donde tenía el suyo. Toda esta conversación, como estaba inmediato el cuarto de Elena y en la misma sala, la oyó esta infeliz, que verdaderamente vivía y padecía inocente. ¿Qué dolor y angustia no tendría esta santa señora al tiempo de oír relatar a su engañado marido tales cosas contra su reputación a aquellos huéspedes? Ello se verá a su tiempo. Espantados iban éstos de suceso tan extraño, juzgando a sí mismo como discretos, que también podía ser testimonio que la maldita esclava hubiese levantado a su señora, supuesto que don Jaime no se aseguró de ello. Y resuelto don Martín en dárselo a entender al otro día, se empezó a desnudar. Mas don Jaime, ya retirado a su cuarto, como había quedado alterado, paseaba por él dando suspiros y golpes una mano con otra, que parecía que estaba sin juicio. Cuando Dios, que no se olvida de sus criaturas y quería dar el premio a Elena de tanto padecer, ordenó el que no quedase su casto cuerpo sin honor, y fue de la manera que veréis. Apenas se habían recogido todos cuando la negra, que estaba ya acostada, empezó a dar grandes gritos diciendo: «¡Jesús, que me muero! ¡Confesión!» Y llamando a las criadas, las decía llamasen pronto a su señor. Alborotáronse todos, y entrando donde la negra estaba, la hallaron batallando con su cercana muerte. Alborotáronse todos, y entrando donde la negra estaba, la hallaron batallando con su cercana muerte. Tenía el rostro y cuerpo cubierto de un mortal sudor, y tras esto un temblor que estremecía la cama, y de rato en rato se quedaba amortecida. Mas volvía en sí con los mismos dolores y congojas a temblar y llamar a su amo. Llamáronle, pues, y al alboroto se levantaron don Martín y su compañero, y al mismo tiempo entraron todos tres en el cuarto de la negra.
notaron la riquísima cama en que la abominable figura dormía, que era de damasco azul, goteras de terciopelo con francas y flecos de plata, que a la cuenta juzgó ser la cama misma de Helena, que hasta de aquello la había hecho dueño el mal aconsejado marido. Luego que la negra vio a su señor, le dijo: «Señor mío, en este paso en que estoy no han de valer mentiras ni engaños. Yo me muero, porque a mucha prisa siento que se me acaba la vida. Yo cené, me acosté buena y sana, y ya me veo acabando. Soy cristiana, aunque mala, y conozco, aunque negra, con el discurso que tengo, que ya estoy en tiempo de decir verdades, porque siento que me está amenazando el juicio de Dios. Y ya que en la vida no le he tenido, en la muerte no ha de ser de ese modo. Y así te juro por el paso riguroso en que estoy, que mi señora está inocente y no debe la culpa por donde la tenéis condenada a tan rigurosa pena. Que no me perdone Dios si cuanto dije no fue testimonio falso que la levanté, pues jamás yo la vi cosa que desdijese de lo que siempre fue, santa, honrada y honesta, y que su primo murió inocente y sin culpa, porque lo cierto del caso es que yo me enamoré de él y le andaba persuadiendo fuese mi amante. Y como yo veía que siempre hablaba con mi señora y que a mí no me hacía cara ni me quería, di en aquella mala sospecha que se debían de amar ilícitamente. Y así, aquel día mismo que tú viniste del castillo, riñendo mi señora conmigo, la dije no sé qué libertades, que indignada de mi atrevimiento me maltrató de palabra y obra, y estándome castigando, entró su primo, que sabido el caso, ayudó también a maltratarme, jurando entrambos que te lo había de decir. Y yo, temiendo tu castigo, me adelanté con aquellas mentiras para que tú me vengases de entrambos, como lo hiciste. Mas ya no quiere Dios que esté más encubierta mi maldad. Ya no tiene remedio lo hecho. Lo que ahora te pido es que me perdones y alcances de mi señora lo mismo para que me perdone Dios y vuélvela a su estado, porque por él te juro que es sin culpa lo que está padeciendo». «Sí haré», dijo a esta última razón don Jaime, y lleno de furor: «Este es el perdón que tú mereces, engañadora y mala hembra, y pluguiera a Dios tuvieras más vidas que esa que tienes para quitártelas todas». Y diciendo esto, se acercó de un salto a la cama y sacando la daga la cosió a puñaladas, para que llegase más presto la muerte. Fue hecho el caso con tanta presteza que ninguno lo pudo prevenir ni estorbar, ni creo lo hicieran, porque juzgaron bien merecido aquel castigo. Salióse, hecho esto, don Jaime fuera, y muy pensativo se paseaba por la sala, dando de rato en rato unos profundos suspiros. A este tiempo llegó don Martín y muy contento le dijo: «Pues, ¿cómo, señor don Jaime, en día de tanta alegría en que habéis ganado honor y mujer, pudiendo hacer cuenta que hoy os casáis de nuevo con la hermosa Helena, hacéis extremos tales? Volved en vos, amigo, y alegraos como todos nos alegramos. Dad acá esa llave y saquemos esta triste e inocente señora». Aquietóse algo el pobre caballero, y sacando la llave, la dio a don Martín, que abriendo la estrecha puerta, llamó a la dama diciendo: «Salid, señora Helena, que ya llegó el día de vuestro descanso». Y viendo que no respondía, pidió le acercasen una luz, y entrando dentro, vio a la desgraciada dama muerta, estar echada sobre unas pobres pajas, los brazos en cruz sobre el pecho y en una de las manos formada con sus dedos una cruz. El rostro, si bien flaco y macilento, pero tan hermoso como un ángel. Tenía la calavera del desdichado e inocente primo junto a la cabecera a un lado, y, en fin, tan compuesta en todo que parecía estar en un muy sosegado sueño. Fue tan grande la compasión que le sobrevino al noble don Martín, que se le arrasaron los ojos de lágrimas, y más cuando llegó y tentándola la mano vio que estaba fría. Que a la cuenta, así como desde su penosa cárcel oyó a su marido contarles su lastimosa historia, fue su dolor tan grande que bastó, viendo el crédito que daba un engaño, a quitarla la vida. Don Martín, pues, al ver que ya no había remedio, después de haber dicho con copiosas lágrimas:
Oh, dichosa tú, Helena, que ya acabaste con tu desgraciada suerte y desdichada en que siquiera no supieras cómo ya el cielo volvió por tu inocencia para que partieras de este mundo con algún consuelo. Llamó a don Jaime diciendo: Entrad, señor, entrad, os suplico que para ahora son las lágrimas. Entrad y ved de lo que ha sido causa vuestro cruel engaño. Entrad, que para ahora son los sentimientos, pues ya Helena no tiene necesidad de que vos la deis el premio de su martirio, que ya Dios se le ha dado en el cielo. Entró don Jaime alborotado y con pasos descompuestos, y como vio a Helena de la suerte que estaba, llorando como una flaca mujer, él, que había tenido corazón de fiera, se arrojó sobre ella y besándola las manos decía: ¡Ay, Helena mía! ¿Cómo me has dejado? ¿Por qué, dueño de mi alma, no esperabas a tomar venganza de este traidor que dio más crédito a una falsedad que a sus virtudes? Pídesela a Dios, que cualquiera castigo merezco. No son ponderables los extremos de dolor y sentimiento que don Jaime, abrazado con su Helena, hacía. Mas don Martín, viéndole con tanta pasión, acudió advertido a quitarle la daga que tenía en la pretina y con que había muerto a la falsa negra, temiendo no hiciese alguna desesperación. Y es cierto que la hiciera, pues echando la mano a buscarla y no hallándola, se empezó a dar puñaladas y a arrancarse las barbas y cabellos, y a decir algunos desaciertos. Acudieron todos llorando y casi por fuerza le sacaron fuera, mas por cosas que hicieron no le pudieron aquietar hasta que rematadamente perdió el juicio, que sobre las demás lástimas vistas, ésta echó el sello, para que cuantos estaban presentes, soltando las riendas al dolor, daban gritos, como así cada uno le faltaba la prenda más amada de su alma. En particular, las doncellas y esclavas de la difunta Helena, que cercada la tenían, llorando y diciendo mil lastimosas razones, abonando y publicando su virtuosa vida, que por no haberlas querido su señor oír, no la habían hecho antes. Viendo don Martín la confusión, mandó que las mujeres se retirasen adentro y por fuerza entre él y los criados llevaron a don Jaime a su cama, donde le ataron porque no se levantase y se arrojase por alguna ventana, que esa era su tema, que le dejasen quitar la vida para ir donde estaba Helena. Y así mandó don Martín a 2 criados que no se apartasen de él ni le dejasen solo. Informóse si don Jaime tenía algún pariente en la ciudad, y diciéndole tenía un primo hermano de su madre, caballero rico y de mucha calidad y nobleza, despachó luego uno de los criados con una carta para que viniese a disponer lo necesario en tantos fracasos. Vino don Alejandro y su mujer con algunos criados, y hallando tantas lástimas, todos juntos lloraban de ternura, y más de ver a Helena, que cada hora parecía estar más hermosa. Sacáronla de donde estaba, que hasta entonces no había permitido don Martín tocar a ella, y puesta en una rica caja que se mandó traer de la ciudad, después de haber enterrado a la negra que parecía un Lucifer, allí en la capilla del castillo, con don Jaime y el cuerpo de Helena, se vinieron todos a la ciudad en casa de don Alejandro, dejando algunos criados guardando la hacienda del castillo. Mucho fue el dolor y sentimiento que todos los de la ciudad mostraron por la inocente Helena, y mucho más al tiempo de sepultarla con un suntuoso entierro, pues todo era un llanto en los que conocían su hermosura, su virtud y sus amables prendas. Tratóse luego con médicos afamados dar remedio a don Jaime, mas no fue posible. Allí estuvo don Martín un mes aguardando si don Jaime mejoraba, y visto que no tenía remedio, despedido de don Alejandro, se embarcó para España, y llegando a Toledo, se casó con una prima, con quien antes de pasar a Flandes lo tenía tratado, con quien vivió pacífica y gustosamente y escarmentado en el suceso que vio por sus ojos, para no engañarse de enredos de malas criadas y criados. Y en las partes donde se hallaba contaba el caso para escarmiento y resguardo de todos los que lo oyesen. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí
esta nueva entrega del cuento español del siglo XVIII. Me parecen cuentos auténticamente originales, sobre todo por la manera en que están narrados y contados. ¿No os parece? ¿Qué os ha parecido este último? Este último titulado Tarde llega el desengaño. Bueno, es increíble, de verdad. Lo he seleccionado porque, como siempre y como ya sabéis, me gusta traeros variedad de cuentos y que vosotros reflexionéis y seáis capaces de llegar por vosotros mismos a esa enseñanza, a ese valor que nos va a hacer ser mejores personas. Hay que escuchar a la gente, pero al final la toma de decisiones es muy importante. No hay que tirarse al barro directamente, hay que investigar y escuchar a todas las partes, ¿no os parece? Bueno, en fin, me está esperando la playa, me está esperando mi entrenamiento matutino, me está esperando ese sorbo de vida que ahora mismo voy a insuflar respirando el prana de la brisa que me deja el mar. Me encanta, ya lo estoy oliendo desde aquí. Muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias por confiar en el 2024 en este canal, en Cuentos Inmortales TV. Gracias como siempre. Os envío allá donde estéis un inmenso abrazo de luz, un beso súper fuerte. Cuidaros mucho, no os vayáis muy lejos porque yo, entre ciudad y ciudad, entre paraje y paraje, haré un alto en el camino para compartir con vosotros esos cuentos que tantos deleitan. Mil gracias por estar ahí. Besazo. Hasta pronto. Chao, chao.